Por favor, el sonido ahí. Buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios. El problema de la violencia tiene que ver en los pueblos, señor presidente, con el origen y la cultura que ellos han desarrollado. En Venezuela este es un problema profundo. En Venezuela, ni siquiera en la guerra de la independencia, tuvimos una pelea y nos querellamos entre venezolanos, entre nuestros originarios. Nuestra guerra y nuestra lucha fue por la independencia del país y fue, por supuesto, entre venezolanos y quienes eran los invasores. Pero no hay nunca en toda nuestra historia tradición de que algún gobernante o algún líder de este país pueda haber tenido o tener la capacidad de poder dividir a la sociedad por problemas en los cuales los venezolanos tengan que resolver. Y ocurrió en los años 60. Reconocieron, no fue correcta la violencia ni desde el Estado ni de quienes incorrectamente asumieron el papel de ir a la guerra, porque eso no tuvo éxito, porque no lo compartían los campesinos venezolanos. Y no hay un solo momento en América Latina, por cierto que los que han tratado de imponerse en América Latina terminan cobarde y gimiendo, y no como las mujeres, porque las mujeres venezolanas son valientes. Y allí tenemos el caso de Noriega. Se enrollaba las mangas, agarraba un machete y decía: vengan gringos, que los espero. Y cuando fueron por él, bueno, tuvieron que ponerle música de alto volumen en una iglesia para que saliera. Y a los curas que ofendía fueron los que les salvaron la vida. La violencia en Venezuela empieza cuando un gobernante, alguien, un líder, le dice al país: los curas o los obispos son adecos con sotana, o copellanos, o comunistas, o del partido que le quieran decir. Porque no está descalificando ni convocando un acto de violencia contra un sector de la sociedad, sino contra una institución que va más allá de las razones que tiene el Estado. Entonces hoy, un gobierno que ha perdido la fuerza de la gente, la fuerza del pueblo, que no necesitó tirar fronteras, alambradas, para que la gente pasara o no pasara, sino que convocaba y la gente le acompañaba. Bueno, el mayor acto de violencia se produce a partir del 2007, por eso es que este es un debate que hay que hacerlo con suficiente claridad. A partir del 2007, cuando proponen cambiar el Estado federal y descentralizado que está en la Constitución, cuando proponen eliminar el artículo 115 de la Constitución, cuando proponen cambiar el artículo 5 de la Constitución que habla de que el poder reside en el pueblo y solo se transfiere a la gente por la vía del voto, bueno, en ese momento empezó un camino que no es el camino democrático, sino violento, porque en el año 98 y en 1999, efectivamente, no se fue a ofrecerle a Venezuela un proyecto donde el Estado hegemónicamente controlaría la sociedad. Llámese marxista en algún lado o cualquier visión autoritaria. Yo he dicho siempre, en nombre del cristianismo, para hablar de dos extremos, no vaya a ser que los camaradas me respondan esto, en nombre del cristianismo se cometieron graves crímenes en la historia y Juan Pablo II pidió perdón por eso. Pero en nombre del socialismo, que tiene muchas interpretaciones, bueno, ahí está Stalin, está Lenin, está Hitler, hasta Saddam Hussein se hacía llamar nacionalsocialista y la noche de los cuchillos largos terminó asesinando a más de 500 dirigentes del Partido Socialista y mató a sus 3 yernos. Porque es que quien tiene una visión hegemónica y autoritaria es violento y no acepta porque es intolerante. Y lo que está pasando en Venezuela es que no hay tolerancia de parte del gobierno para entender que en Venezuela hay un pueblo que despertó, que es verdad que hace 13 años tenía una gran esperanza frente a todo lo que venía ocurriendo, pero que hoy ya de tantas mentiras, de tanta mitomanía, de promesas incumplidas, pues el país
nuevamente un país democrático, pacífico, que busca salidas a sus grandes problemas, no en el marco de la violencia, sino en el marco de la confrontación de las ideas, de los propósitos, de los proyectos. Señores, llegó la hora y el pueblo venezolano le está diciendo a Venezuela: basta de violencia, queremos un camino pacífico, democrático. Esto no se puede analizar así, con consignas, porque ya aquí hay quienes vienen a hablar y hablan de socialismo, y yo creo que esos que hablan de socialismo, si llegaron alguna vez a imaginarse eso, yo pudiera decir que soy astronauta. Jamás en su vida. Se trata simplemente de repetición de consignas, de repetición de cosas, de frases huecas, de frases vacías. Esa es la violencia política. Y hay en Venezuela una violencia que se ha generado producto del aceleramiento de la descomposición social, de problemas no atendidos. Por ejemplo, en Caracas, en lo que va de año, han habido más de 2.600 muertes violentas, de las cuales el 66% son en el municipio de Libertador. Y hay actos de violencia. Aquí está el diputado Richard Blanco. El día que lanzó su precandidatura en Caracas, su carro recibió 44 impactos de bala. La casa de su mamá, más de 100. En la casa, en el Cotiza, cuando arrancamos la campaña electoral, uno de mis hijos recibió un tiro en el brazo y yo no he recibido una llamada de nadie para preguntarme qué fue lo que pasó, sino simplemente se responde con un acto violento y se dice otra cosa de lo que se quiere decir. Pero cuántas cosas pudiéramos enumerar que han ocurrido, porque es un gobierno que ya no tiene un liderazgo de influencia, un liderazgo positivo, sino que es un liderazgo negativo que solo convoca a la confrontación para mantenerse y utiliza toda la fuerza del Estado. Por eso el gobierno no quiere aceptar lo que le estamos proponiendo, que firmemos un convenio, un acuerdo de respetar los resultados electorales y lo ratifico en nombre del candidato ante el país. Pero también propongo que no se utilicen fondos públicos del Estado, que no se utilicen los reales de las alcaldías, de las gobernaciones, de los ministerios, porque ese es un acto no solo de violencia, sino un acto de corrupción de un gobierno que ha corrompido al Estado, que ha corrompido las instituciones y que solo para mantenerse en el poder le queda el camino de ser violento. Sin embargo, quiero decirles, hagan lo que hagan y digan lo que digan, como dijo Martin Luther King, habrá siempre una posibilidad de cambiar cuando un pueblo tiene definición, resolución y disposición a hacerla, y el pueblo de Venezuela está dispuesto y resuelto a cambiar. Ese es el asunto que a ustedes les preocupa. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra.